¿A quién debe dinero el Estado o el gobierno? Siempre me había intrigado esa pregunta. Si el gobierno es el que imprime el dinero, ¿a quién le debe dinero? ¿Cómo puede tener deuda el gobierno americano si el dólar es la moneda internacional? Y es uno de los países, por otro lado, que más exporta. El gobierno estadounidense ha cerrado varias veces por falta de recursos, por no poder pagar a los funcionarios. Le ha pasado a Obama y estuvo a punto de pasarle a Donald Trump hace pocos días. Es decir, que no maneja el dinero. El gobierno no maneja el dinero. ¿Quién maneja el dinero entonces? El dinero no lo crea el gobierno, lo crea la Reserva Federal, la famosa Fed. Y la Fed es una institución privada. Aunque está pintada como que tiene algún control del gobierno, es una organización autocrática, es decir, que se gobierna a sí mismo y no tiene que tomar cuentas por las decisiones que toma, aunque haya por ahí alguna injerencia política, pero es una organización privada de bancos privados que crearon la Fed en el año 1913. Estaban ahí Rockefeller, Morgan, de la famosa firma JP Morgan y de los bancos, etc. Se trata de un cártel bancario, sí, como los carteles de la droga, es decir, o como los carteles del petróleo, como la OPEP, que deciden arbitrariamente el precio de las drogas, del petróleo y lamentablemente también el precio del dinero. Claro, el problema de que sean intereses privados es que siempre van a desear ganar más dinero a una costa de las personas. Se cree que la Fed fue la que creó la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos y a nivel mundial. El 97,5% del dinero en dólares se es deuda. Una simple anotación contable en un ordenador. La Fed no necesita tener un respaldo en oro, en plata, en nada. Simplemente anota cuando alguien le pide un crédito, pero ellos no ponen absolutamente nada. El sistema bancario ha ido cambiando a lo largo del tiempo y ahora el dinero es simplemente una anotación, por lo tanto no es nada, en un ordenador, en un libro contable. Los más ricos del mundo le prestan dinero a Estados Unidos, a su propio país, o ingleses, holandeses, lo que quieras. Esta gente no aparece en las listas de la revista Forbes, no son conocidos, son familias, no son individuos y hacen su dinero a partir de prestar, a partir de la usura de toda la vida. La Fed tiene entre sus reglas que da un 6% de dividendo obligatorio como mínimo a sus asociados. Y los dueños de los bancos que conforman la Fed también dan un dividendo a sus propietarios. Con un 6% anual invertido por ejemplo, durante un periodo de 100 años, solamente si tú invirtieras $1 a 100 años, con este interés por ciento tendría más de $300 al fin de esos 100 años. Imagínate cuando son miles de millones de dólares. Estados Unidos no puede pagar su deuda y en realidad ningún país puede pagar su deuda. Pero a los más ricos del mundo les da igual, se conforman con los intereses. Del total de dinero, solo un 2,5% está en forma de billetes y monedas, que son los que imprime el Estado. Solo un 2,5%, estamos hablando del dólar estadounidense. Si quieres entender más sobre este tema, te recomiendo que leas Telaraña de Deuda de Helen Hodgson y también que leas la entrada en Wikipedia para Sistema de la Reserva Federal. Bueno, ya sabes que la Wikipedia no siempre es muy fiable, pero te da una idea bastante cercana a lo que es la Reserva Federal y a quiénes le deben dinero los gobiernos. Los gobiernos no manejan el dinero, lo manejan instituciones privadas y esto no pasa solamente en Estados Unidos, sino que pasa en Europa, en Inglaterra. Son bancos privados porque la gente cree que, como dice, Banco Central Europeo es una institución europea. No, son instituciones privadas. Como dice, Reserva Federal norteamericana es una institución americana estatal. No, son organizaciones privadas con intereses privados. Y lo mismo ocurre con la mayoría de los bancos nacionales del mundo. Bueno, espero que te haya servido este vídeo. La educación financiera, tienes que conocer quién está manejando los hilos, quién está detrás. Y para eso sirve este vídeo y las dos citas que te doy, para que profundices en el tema. Es muy interesante. Y a la vez se te cae un poco el pelo, ¿no? de vergüenza de lo que hay por ahí. Bueno, espero que te sirva este vídeo. Si es así, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, te invito a suscribirte. También suscríbete a crearactivos.com. Te voy a enviar solamente información importante. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.